en las aves, ¿no es cierto? Y de pronto apareció Noé, apareció con Paredes, ¿te acordás? Claro, Aparecieron los claro, dos, con Damián aparecieron los Paredes. dos. Porque hay como una cuestión, digamos, no siempre pasa, pero había una cosa de correspondencia, porque más allá de lo que, de la sensación, de la propia sensación que tiene Roxana de cómo le fue, no la vamos a contradecir, la dejamos con su ilusión. A Noé le gustó mucho lo que hizo porque Bueno. salía del discurso habitual, ¿no es cierto? Y además no lo conocía y no cayó en, en el error del elogio, funcionó muy bien. Bueno, profesora, Muy bien, yo sí leí los cuentos, los dos cuentos, leí dos veces, espero. sí, el fin de semana y hoy a la mañana. Espero que haya leído. Bueno, entonces le voy a dar la palabra para que inicie Claro. con el caso Berciani. Y Bueno, cuando yo voy a entrar, lo interrumpo y ingreso con Saer. esto es un foro público, usted puede interrumpir. Cuando nosotros pensamos la serie de cuentos que forman parte del programa que les presentamos, habíamos pensado un eje, y ese eje, como dijimos en algún momento, se manifiesta de manera muy precisa en el hecho de que hay dos escritores que hemos trabajado dos cuentos, ¿no es cierto? Tratando de abarcar las variantes que el género policial presenta y tratando de resaltar la importancia que ese género tiene en sus diferentes variantes. Entonces, si ustedes repasan la fecha de publicación de los textos, van a ver que abarcan un periodo de más o menos 65 años. Empezamos por los clásicos, La muerte y la brújula, El perjurio de la nieve, y fuimos avanzando, digamos, por oleadas. La segunda oleada, después de los clásicos, los que podríamos llamar clásicos, Borges, Bioy, y Walsh, venía una segunda oleada que se daba en el modo en que Piglia y Saer, hoy lo van a ver a Saer, retoman ese género y empiezan a producir algún tipo de transformación. En el caso del cuento de Alan Pauls, lo que a nosotros nos interesaba es resaltar el uso del policial, que no solamente se va a dar en estos cuentos, sino en, por ejemplo, las últimas novelas de Ricardo, por ejemplo, en los textos de Roberto Bolaño, el chileno, Estrella Distante y los Detectives Salvajes, que es que se toman algunas cuestiones del policial, pero no todas. Es un tratamiento parcial. Entonces, en el caso de Adam Paul, que es un escritor que siempre cruza su literatura con procedimientos, con géneros y con teorías, y hay siempre reflexión con la literatura, y ahí tenemos un eje, ¿no? Alan está en el eje, no porque repita, sino porque está en la misma secuencia, en el mismo registro que Piglia, que Saer, que Borges y que Macedonio. Es decir, una reflexión sobre el texto policial. De Alan Pauls podemos hablar de tres textos que tienen la característica de vínculo con el género policial. Uno es la novela El Coloquio de 1990, y luego de dos cuentos del año 2005, el caso Berciani y el caso Malarma. El punto es que muchas veces el género para el escritor, ¿no es cierto?, es un modelo de escritura, y en el caso de Alan Paul no es así, sino es un espacio de reflexión. ¿Qué cosa se hace, digamos, con ese género?
El caso Berciani lo que plantea inicialmente es un dilema, para llamarlo de alguna manera, la crítica lo ha llamado así, no me parece mal, un dilema urbano a partir del cual se organiza la lógica del relato, porque es la propia ciudad y la disposición socioespacial la que da lugar a la posibilidad de caracterizar a los personajes. La ciudad aparece como un cuerpo monstruoso, donde impera la falta de reglas. La labor del urbanista Berciani consiste en encontrar una solución a esos conflictos o a esas anomalías urbanas, al mismo tiempo que es aquel que es la vía de modernización de esa ciudad. Hay una primera paradoja. El protagonista, Berciani, es un urbanista. Algo pasó, digamos, oí de pronto una voz, quizás sea Donald Trump quejándose que le han robado las elecciones, cuestión que dando una cosa de policiales sería muy interesante, ¿no es cierto? Porque uno podría decir, bueno, el que roba a un ladrón, ¿qué vamos a hacer? Sería extraordinario. Insólitamente, tratándose un relato cuyo protagonista es un urbanista, una de las claves del texto es evitar el libre desplazamiento de los ciudadanos. De este modo hay marcas allí, seguramente, marcas de homenaje por parte de Alan Paul de Chandler. Alan Paul es un notable novelista, pero yo diría que es un más notable crítico de cine. Si alguna vez ustedes lo vieron en algún canal de cable haciendo la presentación de alguna película clásica, verán que es un excelente cinéfilo. Hay homenajes, por ejemplo, a Chandler, a la ciudad de Los Ángeles, ¿no es cierto? Raymond Chandler es un notable escritor de policiales negros, que tiene un detective que es famoso, Philip Marlowe, ¿no es cierto?, que yo alguna vez quise imitar y no me salió tan bien. El relato comienza con la prueba que tiene que cumplir Berciani de resolver una disyunción, Pianetti o el camino de cintura. Para eso él elige una tercera vía, ¿no es cierto?, ir por el vertedero. No voy a contar el texto, sino voy a hacer algunos señalamientos. El primero es que estamos viendo un curso de policiales, sí, hay algunos rasgos, pero lo primero que llama la atención es que tratándose de un caso policial, porque el texto se llama caso, ¿no es cierto? Uno de los elementos que más llama la atención es la ausencia del detective. Si bien es cierto que al principio del relato la figura del urbanista toma cierto cariz de investigador, su incursión por los bajos fondos obedece a su función técnico-urbanística y también a su obligación del buen funcionamiento de la ciudad. Lo más relevante, sin embargo, creo yo, es que el cuento de Alan Paul reflexiona sobre la índole urbana del policial. No siempre, porque nosotros vimos en los cuentos de Laurenzi que Walsh desplaza para nacionalizar el género a un espacio que excede lo urbano. El relato de detectives, como nosotros sabemos, nace de la ciudad moderna y el saber de su protagonista es fundamentalmente urbano. Uno de los rasgos que tienen los detectives clásicos, de los cuales se burla Borges en La muerte y la brújula, es la soberbia de la inteligencia. Si ustedes en algún momento de su vida disponen de tiempo y no lo leyeron, lean de Conan Doyle Estudio en Escarlata, que es el momento en el que Sherlock Holmes conoce a Watson.
Y entonces ahí se nota, digamos, se nota la soberbia que es propio ya de Dupin, el personaje de Edgar Allan Poe. Entonces me parece que ahí hay un punto. Es como si el rasgo distintivo del investigador en este cuento surgiera de una suerte de especulación aguda sobre el saber humano propio del detective, puesto que el investigador es un urbanista y la escena del crimen se confunde con el espacio mismo de la ciudad. Pero Paulus recurre a la hibridez de géneros, ¿no? No solamente toma la cuestión del policial, sino también toma algunos motivos que son propios de los géneros macabros, ¿no es cierto? Énfasis en detalles acerca de la muerte, del teatro de Guignol y la cruda descripción de la violencia, ¿no es cierto? Por supuesto el lenguaje es violento, arma blanca, revólver y los gritos, te voy a coger, marmota, puñalada. Por lo tanto, el dilema urbanístico que se le plantea a Bresciani consiste en cómo unir dos puntos inconexos que dificultan la movilidad de los automóviles. El espacio que se tiende entre esos dos puntos es una zona desértica, inhóspita, que se conecta con el vertedero. Por lo tanto, esa zona oscura, esa zona que incluso el urbanista desconoce, se convierte en una trampa mortal. Es sorprendente. ¿Quién es el asesino o quién es el criminal? Hay ciertas cosas y con esto podemos ir terminando. Creo que hay una cierta marca del absurdo, ¿no? Que no podemos evitar. Aunque, digamos, es cierto que el texto se ajusta a algunos de los rasgos distintivos del policial, desaparición de una persona, investigación y descubrimiento del cadáver, el relato obedece más a una progresión de alguna manera estrambótica, lo que es una suerte de absurdo. Si ustedes quieren, cuando nosotros empezamos con La muerte y la brújula, que era una parodia de género. Aquí lo que hay es también una parodia de género, pero una parodia que recurre a la farsa. Entonces, este es el juego que hace Allan Poe, que parte de un criterio que yo marqué al principio, es decir, el interés que él tiene por los géneros no es como modelo, sino como espacio de reflexión. ¿Qué cosa hago con el género? Esto que yo estoy mencionando del caso Bresciani me interesa porque ustedes han visto a lo largo de nuestro trabajo algunos cuentos que plantean todos los elementos del policial y lo resuelven, digo, la lógica del relato del crimen, digamos, o la parodia de La muerte y la brújula. Aquí nosotros lo que vemos es una dispersión de eso. Entonces ustedes, que saben que mi trabajo es el de contrabandista, o si ustedes quieren el de dealer, si en algún momento leen la novela de Roberto Bolaño, Estrella Distante, o Los Detectives Salvajes, que son grandes novelas de entre siglos, van a ver que es igual, o si toman los textos de Ricardo Piglia, en particular El camino de Ida, ¿no es cierto? Ida es un nombre, se aprovecha Ricardo de esto, van a ver cómo se desajustan los términos del policial. ¿Qué me interesa decir finalmente para mi intervención? Es que el policial requiere del tipo de lector que estamos propiciando en este curso. Un lector activo, un lector que trate de mover el texto, que no sea un receptor. Digamos, el receptor es el que el texto haga con él lo que el texto se propone. El lector activo es aquel que pone el texto y se mueve
mueve al texto, lo saca de los tránsitos habituales. Por ahí a ustedes les quedó alguna pregunta y leyeron el caso del Ciani. Mi colega los ha intimado sin haberle pedido documentos, pero yo noté que ahí había un gesto medio de control. Decime si tienen alguna duda. No sé quién estuvo en el taller del Círculo Médico cuando dimos el caso Berciani. Vos estuviste, Mirta, me parece, ¿no? Nieves, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Ahí lo habíamos trabajado. Sí, sí. Bueno, ¿quién más lo leyó? Nadie más. Bueno, ahora cuando vayan en las vacaciones, cuando estén tomando sol en el borde de la pileta, La vereda. leyendo el caso Berciani. Los que preguntan es porque tienen poder. Yo lo leí. Por eso, ¿vos, Alejandra, dijiste? No, yo lo leí y yo sentí eso que decías vos recién, Roberto, del ir increyendo, lo sentí re macabro, la sensación fue esa. Y a la vez como si fuera grotesco, ¿no? Está muy bien, claro que sí. Me impactó, digamos. Sí, ese rasgo grande, esa marca, ¿no es cierto? Es una marca de transformación del policial. Es abandonar un poco el registro de seriedad del policial. Conecta con la parodia de escarnio en otro registro que Borges. Entonces, aquí hay... No, lo que me pasó es que yo siempre, o sea, desde prácticamente el comienzo sabía cuál era el final y es como que mentalmente pensaba en otras opciones, pero es como a la vez como que estaba cantado, ¿no? Y esto, ¿no? Lo sentí re macabro. Está bien la caracterización, ¿no es cierto? Porque ahí hay una cuestión que es esta. En todos los cuentos que hemos leído hay muertes, pero no todas esas muertes son macabras. Esta es una muerte deliberadamente macabra. Claro. ¿No es cierto? Me parece que esa es una buena caracterización y eso es un rasgo del cual vos te podés aprovechar, Alejandra, para pensar que un modo de trastornar un género es hacer una hibridación, hacer entrar en el flujo del texto rasgos de otro género. Entonces ahí se produce ese vaivén. En el caso del Perjurio de las Nieves, están los géneros, digamos, de la narración mezclados con lo fantástico, el policial mezclado con el fantástico. Digamos, están los dos juegos. Hay un rasgo que es fantástico, que produce incertidumbre, se puede dar eso, de que todos hacemos lo mismo y no pasa el tiempo. Y luego está la muerte y la investigación. O sea, esa hibridación. El policial permite eso. Y algo en el orden que me interesa Mirta me parece que quería hablar, la vi, pero no están los subtítulos, no la veo. Mirta. No están los subtítulos, porque tenés apagado el micrófono, entonces no salen los subtítulos. Ahí está. Ahí va. La primera vez que lo leí, también me desagradó la primera vez que lo leímos en el Círculo Médico, y me sonó así como un poco esto que escuchamos casi diariamente, diría yo, en los noticieros, ¿no? Y después que, bueno, que Roxana hizo el análisis y demás, sí, cuando lo vuelvo a leer, lo encuentro
y ya un poco alejada de la realidad, y pensando que es un relato, ¿no es cierto? Y que es un texto literario, entonces ahí digo, es irónico, es en algún aspecto cómico, y, y me parece que nos quiere llevar hacia ese lugar. Cuando habla, por ejemplo, de la esposa, la ridiculiza bastante, de la esposa, del amante del amante de Berciani, y que la esposa lleva los cuadernos del encuentro, es gracioso. Y bueno, y como está narrado, sí, me parece que nos va llevando a ese terreno, un poco a lo tragicómico, ¿no? Que es una tragedia, pero que también tiene un lado que a uno, digamos, lo- le hace pensar en lo ridículo de la situación. Hay un detalle que puedo marcar y que me interesa marcar en algo que vos dijiste, que es, cuando uno lee un texto literario, a veces el texto literario lo orienta no hacia el mundo, sino hacia la biblioteca. Entonces, el punto es que hay cierto tipo de literatura que te remite al mundo y hay otra que te remite a la biblioteca. Alan Poe te remite a la biblioteca. Estás obligado a hacer cotejo ahí de determinadas cuestiones y entonces ahí decís, bueno, a ver cómo está hecho. Esos cuentos están hechos con otros cuentos. De algún modo, a la manera que Ricardo Piglia hace en la lógica del dato del crimen. O que Borges hace, digamos, esa exhibición que hace Borges de, de erudición, porque a veces es una falsa erudición. Digamos, a veces pone notas al pie, tiene una nota al pie en el Inmortal, en el cual pone el nombre verdadero de Jules Solán. O sea, digamos, como diciendo, mire usted, qué cosa. Está. Bueno, bueno, no tengo yo que decirles que ustedes tienen mi mail. El mail no es irruptivo. Entonces de pronto un día tienen una duda y en medio de la noche yo puedo recibir un mail que dice azúcar o edulcorante. Entonces yo luego contesto lo que sea, digamos, porque esos son los desafíos, ¿no es cierto? Bueno, Bien, profesora, yo estuve en me Baker interesa City. retomar no desde el mail de azúcar o edulcorante, sino desde esta cuestión de la biblioteca y de cómo algunos textos están configurados sobre determinados tonos, ¿no? Cuando pensamos en el caso de Berciani, que nos deja sin respiración, que es como que se nos corta la respiración, porque el siuset, el discurso, es algo que es un entramado tremendamente excesivo, es excesivo, todo el tiempo está rompiendo y está transgrediendo la norma, incluso eh, sintáctica, ¿no? Una cosa que me interesa recuperar de algo que se habló en las primeras clases, que es la idea de historia y discurso, esto que los formalistas rusos llamaron fábula y siuset, y que nunca es qué se cuenta en literatura, sino cómo se cuenta aquello que se cuenta, ¿no? Y ahí, en estos dos textos que vemos hoy, o que estamos trabajando hoy, hay un modo de trabajar ese discurso muy rupturista, de mucho entrecruzamiento. Cuando pensamos en el caso Berciani y esta idea de la falta de reglas, digamos, y esto que decía Roberto, de cómo los textos no pertenecen a los géneros, sino que participan de los géneros. Entonces, esto de tomar algunos rasgos y dar una vuelta de tuerca, me parece que tiene que ver con la propuesta de un más allá, digamos, ¿no? De un más allá del discurso. Y esto es interesantísimo si pensamos
para ir entrando en la cuestión de Saer, cómo se van articulando todos estos fragmentos, toda esta cuestión, todos estos entrecruzamientos. En el caso Berciani hay claramente una hipérbole, la exageración, esto que vos decías, Mirta, en torno a lo excesivo, que al final te termina dando risa, de tan dramático, te termina como haciendo gracia, ¿no? Es el relato salvaje, ¿no? Es una manera de poder sostener la tragedia del mundo, de poder sostener la tragedia social, de podernos bancar de algún modo esto que crudamente se está mostrando, que sí está articulado, por supuesto, desde la literatura, sí está recuperando un montón de cuestiones que tienen que ver con la biblioteca, pero también está haciendo una fuerte denuncia, como en el caso de Walsh, ¿no? Está haciendo una fuerte denuncia de lo que pasa, de la desesperación, de toda esta cosa insoportable, ¿no? Y me parece que uno de los recursos, nosotros hace poquito incursionamos en textos de humor con la escritura, con los talleres de escritura, y esto tiene que ver con poder ir buceando o explorando algunos espacios que nos permiten ir soportando todo esto que aparece, ¿no? Esta tiqué, digo, que se nos viene encima en este momento, por ejemplo, que estamos con la cuarentena, con la pandemia, con la muerte ahí todo el tiempo, y entonces una manera de ir bordeando el agujero el agujero existencial, esa nada insoportable, que es lo que va a hacer Saer todo el tiempo. Una cosa que yo les había preparado una lectura en torno a qué es un lector, ¿no? Me gusta mucho como lo dice Piglia en El último lector, que hay como una especie de violencia en esto que el que observa al que lee. En chiste, decía recién Roberto, Roxana les preguntó si leyeron, qué sé yo, y hay algo de qué es un lector y de cómo abordamos la lectura que tiene un rasgo también de violencia. Nosotros, este curso se llama Literatura, Política y Justicia, y algo de eso, sin nombrar esas palabras que están en el título, algo de eso vive y está latiendo en los textos que estamos trabajando. A través de distintos vehículos, a través de distintos dispositivos, de diferentes recursos, estos textos están entramando y están dando cuenta, de algún modo, de lo que tiene que ver con esos conceptos en muchas dimensiones diferentes, digamos, y en muchas acepciones diferentes. A mí me gusta iniciar con Saer, que es un autor que a mí me provoca muchísima emoción, es un tipo que me encanta. El día que se murió Saer, yo estaba dando clase en el Círculo Médico, estábamos haciendo un seminario que se llamaba Leer en Imágenes, y me trajeron la noticia, que fue en el año 2005, y realmente es un escritor que a mí me resulta súper interesante, me resulta, no sé, hay como una honestidad en su modo de abordar la vida literaria, no sé cómo decirlo. Lo respeto mucho en ese sentido. Borges decía, por favor léanme como clásico, no me lean como románticos, que es lo único que podemos ser. Esta distinción entre lo clásico y lo romántico estaría un poco en el orden de buscar al genio creador detrás del texto, y en esto Borges era muy elocuente y siempre estaba buscando ironías en relación a eso. Cuando le preguntaban qué le parece Hernández, qué le parece Martín Fierro, decía mucho mejor que Hernández. Toda esta cosa de que los textos realmente son
trascendentes y son mucho más que su autor, digamos, está. Pero al ser contemporáneos y al haber palpado y al haber vivido a los autores, digamos, haberlos tenido vivos y haberlos escuchado en vivo y todas estas cuestiones, nos hacen tener una cercanía con algunos de ellos de preferencia, digamos. A mí esto me pasa con Saer porque es un tipo que me parece que no quiere ser erudito siéndolo, no quiere ser un genio siéndolo, ¿no? Un poco Roberto comentaba hace tiempo, no sé en qué clase, hay algunos que se creen, ¿no? No sé si ponías, Roberto, el ejemplo de alguno de Andajasi o no sé qué, que cree que es Kafka y es Andajasi, y Kafka no sabía que era Kafka y era Kafka, ¿no? Esto me parece que en Saer es un rasgo que hay que escucharlo, a mí me encanta convocarlos para que lo escuchen. Hay mucho material de Saer, por supuesto sus textos como un todo, pero hay mucho material audiovisual y hay mucho homenaje hecho a Saer, además, que está dando vuelta por las redes y es interesante que lo puedan transitar cuando tengan un rato, sentarse y escuchar, y es un tipo muy crítico, al igual que Piglia, fue un autor que trabajó y exploró los géneros, exploró la crítica literaria, exploró la novela, el nouveau roman, la novela corta, el cuento. Bien, así que vamos a entrarle directamente a él. Yo, como vengo haciendo, voy a leer la clase y ustedes me preguntan si no entienden, y yo directamente habilítense el micrófono porque no los veo, o veo a dos, nada más. Así que una cosa que tiene que ver con la repetición, me interesa también distinguir. Algo en el orden de la repetición. Como hacer una distinción entre lo que sería el retomar cuestiones de los textos de la biblioteca y cuestiones que tienen que ver con la repetición en docencia, que era lo que también Roberto mencionaba en un determinado momento, ¿no? ¿Cómo se va resemantizando? ¿Cómo se va resemantizando tanto en la relectura y cuando nosotros exponemos algo de esto, sin ánimo de transmitir un saber, con ánimo de abrir algunas puertas hacia algunos caminos, que nunca son los mejores ni los únicos, digamos. Siempre son posibilidades, ¿no? Esto que se va construyendo a medida que leemos y a medida que releemos y que volvemos una y otra vez sobre los textos. Hay un concepto que me encanta de Umberto Eco, en El lector modelo, de Lector in Fábula, de 1979, que dice que los textos son como una máquina perezosa, que exige al lector un arduo trabajo cooperativo, ¿no? Algo que tiene que ver con la interpretación, algo que tiene que ver con la producción de sentido. Y esto, dice Umberto Eco, que la manifestación lingüística aparece como una cadena de artificios, esto es lo que estábamos mencionando en relación al texto al caso Berciani de Pauls, que el destinatario debe actualizar. Y digo, wow, qué bueno este concepto de actualizar, porque en esta actualización nosotros permanentemente estamos resignificando, produciendo sentido, y presentificando, en el sentido de presencia y en el sentido de presente, ¿no? Entonces volvemos al presente, esa enunciación, eso que tiene que ver con la diferencia entre lo dicho y el decir, con lo enunciado
y la enunciación. Entonces me parece que ahí también hay una cuestión, un movimiento muy interesante. Cuando hablo de esto y hablo de lectura y hablo de lector empírico y de autor empírico, sabemos que estamos manejando categorías que son diferentes cuando hablamos de las voces textuales. A veces, una vez Roberto se enojaba en una charla que yo daba en la SADE, porque me decía, pero la gente se cree que los que escriben son ellos y el que habla en el texto son ellos. Y esto que tiene que ver con las competencias intratextuales, ¿no? Que tiene que ver con el autor textual, que tiene que ver con los narradores, en Saer se produce una cuestión muy interesante que tiene que ver con la recuperación de un elenco, digamos, de personajes que van a ir funcionando en los textos y van a ir entrecruzándose, y nosotros nos vamos a ir enterando, digamos, en la medida en que abordamos el corpus en su totalidad, nos vamos a ir enterando de cuestiones de esos personajes, que por supuesto no son personas, ¿no? En esa construcción hay algo que los formalistas llamaban extrañamiento, en ese discurso, en ese Syuset, en ese modo de poner a funcionar el cómo se cuentan las historias, hay todo un entrecruzamiento donde no solamente en el texto único, en el fragmento, cada vez se va produciendo ese extrañamiento, sino que va a ser texto a texto, ¿no? Es como una danza, ese entrecruzamiento, que tiene que ver con la escritura y tiene que ver con la lectura, y tiene que ver con cómo lee el escritor también, cómo lee aquello que recupera, ¿no? En el caso de Saer, en el caso de Recepción en Baker Street, va a estar entrecruzando con algunos textos del género, digamos. Esta idea de nombrar sin nombrar, porque hay mucho de lo que está en nuestro título, en el título de nuestro seminario, hay mucho de eso latiendo en Recepción en Baker Street, a pesar de que es un texto que nos puede divertir incluso, a pesar de que trabaja con la idea de crimen y trabaja con la idea de matanza, y de matanza incluso de inocentes, y de cuestiones que son como temática muy truculentas, que nos puede divertir, y es el modo en que está presentado el texto, ¿no? Hay una escritora de origen judío, que es poeta y cuentista, y que es crítica también, y que es pintora, fue y murió en Brasil, ella era ucraniana, y murió en Brasil, es Clarice Lispector, y me encanta cómo lo dice ella. Ella dice, usar la palabra como carnada. Yo esto lo digo para los escritores, y los que son alumnos míos ya lo conocen esto, pero me encanta cómo ella lo expresa, usar la palabra como carnada para pescar lo que no es palabra. Y cuando esa palabra, esa entrelínea, digamos, muerde la carnada, recién allí se puede escribir algo, ¿no? En el poema, en la narrativa. Entonces, esto me parece que es súper interesante, porque el texto, como bien trabajábamos en todas nuestras clases, dice, pero también hace. Y entonces en el hacer del texto, en ese hacer, en ese gesto textual, es donde está la fibra y la posibilidad, la condición de posibilidad de producción de sentido para los lectores. Cuantas más lecturas, y digo, el texto literario es el que se banca la relectura, el texto literario es el que se puede abordar 300 años después y seguimos produciendo sentido y seguimos presentificando
en el sentido de presencia y en el sentido de presente. Cuestiones que tienen que ver con la lectura, no tienen que ver muchas veces con el contexto social del autor, ¿no? Esa distinción Saer la conocía muy bien y la expresaba muy bien, tanto en sus entrevistas y en sus charlas y demás. Yo les había mandado un videíto que tenía un guiño, ¿no? ¿Lo vieron? Que les dije, acuérdense de este guiño, que está Saer entrando en una conferencia y hace un guiño de ojo. ¿Lo vieron? Esto Sí. me interesa, me están llamando por teléfono, esto me interesa mucho. Yo creo que les había comentado este texto que les voy a mencionar, que tiene que ver con el paradigma de inferencias indiciales. Un poco la metáfora de Piglia en relación al lector detective, ¿no? Esa articulación que también podemos hacer entre Piglia y Saer, porque eran amigos, ambos eran críticos, ambos estuvieron en la Universidad del Litoral, en muchas charlas y en muchas conferencias. En 1979, el historiador Carlo Ginzburg, en su artículo Indicios, paradigma de inferencias indiciales, remitía a la antigua metáfora del cazador. Cito: el rastreador debe utilizar los menores indicios dejados por la presa durante su huida. Una rama rota, una huella en el lodo, la corteza de un árbol desgarrada, para construir una realidad de la que no fue testigo. Ginzburg retoma el método de Giovanni Morelli, crítico de arte, que implementó entre 1874 y 1876 para constatar falsificaciones de cuadros en los grandes museos del mundo. Para Morelli, el mayor de los críticos consistía en analizar características más evidentes de las obras. Las sonrisas en Leonardo, los ojos en Perugino, lo más notable, digamos, lo incorporado en la escuela. Y esto, según su criterio, se podía imitar fácilmente. Pero lo que pasaba con los rastros mínimos, con los trazos casi imperceptibles o aparentemente sin importancia, como las uñas, los dedos de los pies, los lobos de las orejas, esto, hipotetizaba Morelli, eran detalles que se tornaban reveladores porque constituían algo realmente único, ¿no? Ese guiño que permitía dar cuenta de qué era una copia y qué era un original. Y esto de los indicios mínimos lo retoma Sigmund Freud cuando empieza a hacer una lectura. Voy a citar a Freud: mucho antes de que pudiera enterarme de la existencia del psicoanálisis, supe que un conocedor ruso en materia de arte, Iván Lermoliev, había provocado una revolución en los museos de Europa revisando la autoría de algunos cuadros, enseñando a distinguir copias de originales y llevando realmente en la individualidad de nuevos artistas como copias falsas. Consiguió todo esto tras indicar que debía prescindirse de la impresión global de los grandes rasgos de una obra y destacar el valor característico de los detalles subordinados, pequeñeces, detalles inadvertidos, cuya imitación el copista omitía y que sin embargo cada artista ejecutaba de manera singular. Después me enteré, dice en su artículo sobre Moisés Freud, que se enteró de que este crítico era un médico italiano llamado Morelli, apellidado Morelli.
creo que su procedimiento está muy emparentado con la técnica del psicoanálisis médico. También suele colegir lo secreto y escondido desde unos rasgos menos preciados y no advertidos de la observación. Esto de la cuestión de la observación, del punto de vista, de cómo se lee, de cómo se observa, está en Recepción en Baker Street todo el tiempo presente. Ricardo Piglia habla del lector como detective, cito a Piglia, una de las mayores representaciones modernas de la figura del lector es la del detective privado, del género policial. Y no me refiero a la lectura en sentido alegórico. Sherlock Holmes lee las huellas en el piso, sino al acto de leer las palabras y de descifrar signos. Sana, Sí, interrumpo porque dijiste que hiciéramos así, ¿no? sí, claro, por supuesto. Ah, bueno. Recién cuando decías la lectura del síntoma, ¿no? Desde la lectura de la medicina, se me vino a la mente que nunca lo había asociado como una cuestión de apropiación de procedimientos del género policial. Esta serie de televisión que ha tenido tanto éxito, que es Doctor House, que es un médico, justamente lo que hace es investigar la enfermedad, pero en realidad con toda una cuestión de detectivesca a partir de los síntomas del paciente en particular, y con esto que acabas de decirlo, bueno, lo asocié, nunca lo había pensado como apropiación del género a esa cuestión. Entonces, Qué bueno esto que decís, porque hay algo, yo no mencioné la palabra síntoma, sino signo, y esto es sí, es interesante la distinción entre signo y síntoma. a ver. Vos sabés que en la medicina, que en la carrera de medicina, existe una materia que se llama semiología. Y nosotros en la carrera de letras también tenemos una materia que se llama semiología, y seguramente en comunicación también. Es la lectura de los signos. Entonces, cuando esta cuestión del ojo clínico del médico, ¿no? Esta cuestión de la observación, porque hay médicos que tienen ojo clínico y médicos que no lo tienen, más allá del síntoma, ¿no? Uno puede decir, un síntoma me duele la cabeza, un síntoma tengo fiebre, pero no es eso de lo que estoy hablando. Estoy hablando de la lectura de los signos. Tiene ojeras, se le cierra el párpado, le sube la comisura de, ¿no? Eso hacen. Signos, ¿no? Cuestiones que están en la observación. Y esto, Roberto, en algún momento, creo que en una de las primeras clases, hizo una diferenciación entre lo que es el signo lingüístico en Saussure, ¿no? Esa entidad de dos caras que es significado y significante, y lo que es el signo tripartito en Charles Peirce, que es una cuestión que incluye la interpretación, que incluye el interpretante, y allí es donde se va a enganchar y se va a elevar como una suerte de dialéctica, ¿no? Hoy hablaba Roberto al principio de un dilema en el inicio del caso Berciani, y cómo el dilema es necesario problematizarlo para poder encontrar una síntesis superadora. Hay que dialectizar, ¿no? Entonces, esta cuestión de la observación y de cómo voy trazando caminos es interesante en la lectura de los signos. Yo estoy hablando de significante, estoy hablando de cadena significante. Entonces, ¿qué sería significante para este seminario? Todo aquello que está manifiesto, todo aquello que está manifiesto, que nosotros podemos leer, incluso en el texto de Saer, vamos a escuchar prácticamente, y si leemos en voz alta, vamos a poder escuchar ese sonido significante que el personaje Tomatis menciona. Vamos a ver toda una articulación, y podemos hacer toda una observación de cómo están trabajados, por ejemplo, los modos y los tiempos verbales, de cómo está trabajada toda esa hipótesis, y
no sé si leíste, Maite, vos el texto, Recepción en Baker Street, pero cómo todo el tiempo se está hipotetizando, si escribiera este texto, porque si yo lo escribiera, diría tal cosa, ¿no? Vamos a ir despacito entrando a ese espacio. ¿Te respondí? Está bien. Perdón, gracias. Está. Bien, acá está retomando el género policial y está entrecruzándose con personajes como, por supuesto, Sherlock Holmes, y está entrecruzándose con el inicio también del género, ¿no? Dice Ricardo Piglia, me interesa este comentario de Ricardo Piglia, el género policial nace en un encuentro, ¿no? Porque en el primer policial está en un encuentro en una librería, y el detective es un lector avesado, y en esa inversión que veíamos en La muerte y la brújula de Borges, veíamos esa problematización que hace, ¿no? Donde el detective era muy buen lector, pero el criminal fue mejor lector que el detective, ¿no? Y logró entrampar al detective en el laberinto. El personaje Dupin se construye en torno a sus lecturas, ¿no? Y esta es la reconfiguración, es la configuración que va a recuperar Sayre, que va a retomar y va a poner a funcionar en otro contexto. La idea de hombres que buscan, la idea de estos hombres que viajan, que transitan, que leen, que producen sentido, está en toda la literatura de Sayre. Hay algo que me interesa mencionar, y es que es la idea de continuo, ¿no? Para leer a Sayre, es un concepto, el concepto de continuo, que nos viene muy bien desplegar, ¿no? Me parece muy piola esta palabra para abordar la obra de Sayre. El origen de la palabra continuo está en la voz latina continuus, y se aplica a aquello que no tiene interrupción en el espacio y en el tiempo, ¿no? El prefijo com tiene que ver con lo junto, con lo que está cerca, y el verbo tenere nos remite a la acción de tener, pero en el sentido de retener algo, ¿no? Esto aparece en la polifonía sayeriana, este entrecruzamiento de voces que nos brinda y retiene información y nos vuelve a brindar, y vamos a ir descubriendo a lo largo de los textos, si nos interesa meternos con el corpus Sayre, vamos a ir descubriendo cómo estos personajes se van construyendo a lo largo de todas las obras. Los personajes que aparecen en Recepción en Baker Street son personajes que ya vienen apareciendo en la literatura de Sayre. Uno de los primeros modos de lectura que me sugirió Roberto Ferro cuando yo estaba cursando la materia de literatura argentina en la Universidad de Lomas con su querido amigo Alfredo Rubione, que me gusta recordarlo y homenajearlo aquí, fue la lectura de un corpus autoral, que en aquel momento eran las novelas del proyecto literario de Eugenio Cambaceres, ¿no? Como si fueran un único texto. Qué bueno eso. Leer todo un corpus como si fuera un único texto, ¿no? Después yo encontré muchas veces en los ensayos de Roberto esta propuesta, incluso en su tesis doctoral sobre Juan Carlos Sonetti, esta propuesta de leer un autor como si fuera un único texto, todo su corpus como si fuera un único texto. En el caso de Sayre yo creo que esto funciona muy bien, porque se pueden ir rastreando allí guiños, signos, como ese detalle que comentábamos que yo les pedí que recordaran en el final del video. Guiños sutiles que se repiten, que se retoman, que se transforman, que se continúan, que aparecen de maneras muy diversas, siempre veladas, siempre sutiles, entramadas, diluidas,
pero presentes en esta cadena significante que no se interrumpe, sino que se suspende. Y esta es una distinción para tener en cuenta también, ¿no? No se interrumpe, sino que se suspende. ¿Qué me gusta compartirles compartirles o comunicarles en relación a lo que a mí me provoca Saer? Es esto, es la capacidad de articular de manera increíble cuestiones que a mí me parecen en otros autores de pronto excesivas, ¿no? Como esa cosa hiperrealista, hiperadjetivada, que trabaja con el detalle minucioso, que está llevado al texto de una manera, bueno, con una destreza, con una estética muy potente. Y una mención que quiero hacer de cómo yo lo leo, y tiene que ver con la idea de verso largo, tiene que ver con la idea de poética, ¿no? Porque Saer viene de la poesía, y lee poesía antes de escribir narrativa. Él es como que leía poesía y se iba a escribir narrativa, ¿no? Entonces este ser poeta de Saer, somos poema antes que poetas, me gusta mucho esa acepción. Saer viene de la poesía, todo el tiempo está presente en su obra, pero articula una narrativa hipermeticulosa. Vueltas, ascensos, idas, ocultamientos, fragmentaciones, suaves fragmentaciones, ¿no? Demoras, deconstruye y vuelve a construir, ¿no? Esta cita que yo les había ya mencionado, cada uno crea de las astillas que recibe la lengua a su manera. Muy bella, muy bello verso en el arte de narrar. Juan José Saer nació el 28 de junio de 1937 en Cerodino, a pocos kilómetros de la ciudad de Rosario. Cuando tenía 11 años, la familia se instala en Santa Fe, donde termina sus estudios mientras escribe y empieza a trabajar en periodismo y conectarse con otros escritores como Hugo Gola, como Juan L. Ortiz, su adorado Juan L. Ortiz, que está tan presente sobre todo en el personaje de Washington Noriega, que van a tener una presencia intensa en la construcción de sus personajes. Yo digo poético y me refiero al gesto significante, y me refiero a la función estética, que si tenemos un poquito de tiempo vamos a hablar en el sentido de cómo lo vive Jacobson, ¿no? Saer fue hijo de inmigrantes sirios, enseñó historia del cine, crítica, estética, cinematográfica en la Universidad del Litoral. En 1960 se publica En la Zona, su primer libro de cuentos. Desde 1962 hasta el 68 vive en el campo, en Colastine Norte, donde va a escribir su primera novela, Responso, que se publica en el 64, y que tiene su continuación en La Vuelta Completa en 1966. En el 65 se publica Palo y Hueso, yo no los veo, así que si alguien quiere hablar, me habla directamente. A la única que veo es a Maite. Palo y Hueso Cuentos, que he llevado también al cine. El mismo año se traslada a París, donde trabaja como profesor y jefe de cátedra de literatura latinoamericana en la Universidad de Rennes. Unidad de Lugar Cuentos se publica en el 67, en el 69 se publica Cicatrices, que es Cicatrices es el libro que sugiere Beatriz Sarlo, que tiene mucho material crítico sobre Saer porque lo ama, y un libro en La Zona, Zona Saer, que es el último que ella publicó sobre Saer, que es interesante también, pero tiene mucho. Es el libro que ella sugiere como de entrada
a Saer. En el 70 nace su primer hijo, Jerónimo, en el 74 se publica El limonero real, en el 76 se publica La mayor, en el 77 se publica El arte de narrar, que es un libro de poemas, en el 80 nace su hija Clara, que es de su segundo matrimonio, y ese mismo año, bueno, ahí está la publicación también, en el 80, de Respiración artificial, que es la novela por la cual nos conocimos Roberto y yo, de Piglia. Así que ese mismo año, allí fue Roberto, el otro día comentaba que había venido a Temperley a dar cursos sobre Piglia. En el 83, en 1983, se publica Folios y El entenado, ¿no? Tiene toda esta cuestión de las novelas históricas, algo en el orden del espacio, esa suerte de cronotopo bastiniano de Saer, ¿no? Glosa en el 86, en el 87 recibe el premio Nadal, y una cosa que me parece interesante también mencionar, ahora que estoy mencionando un premio en esta suerte de cronología, me parece que también su vínculo con el premio, con el agente literario, toda esta cuestión que no le daba ni 5 de bolilla. Creo que fue un escritor muy macedoniano en ese sentido, Saer. El premio se lo dieron por la ocasión. En el 89 se estrena la película Las veredas de Saturno, que es una coproducción con guión de él. Ríos sin orillas en el 91, en el 92 Lo imborrable. Bueno, ¿qué quiero decir? Todo este corpus en el 97, el concepto de ficción, la narración objeto en el 99, Lugar en el 2000, es el libro que contiene, su último libro de cuentos, que contiene Recepción en Baker Street, La Grande en el 2005, que es el año en el que él muere, el 11 de junio, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que toda su literatura está atravesada por las cuestiones políticas de su época, está atravesada por la historia, está atravesada por ese federalismo, por esa cuestión de la provincia, por esa cuestión del interior del país, de la Argentina. No mencionada directamente, sino entretejida y articulada en esto que estábamos mencionando en relación a la cadena significante, en relación al Siuset. Nosotros podemos trabajar los textos de Saer por fragmentos y hacer recorridos espectaculares en ese sentido, ¿no? Escritor de ficción, ensayista, crítico y poeta. Una posición subjetiva en torno a la política, en torno a lo ideológico, ¿no? Sabemos que algo que es nuestra tragedia del lenguaje es lo ideológico. Más allá de lo que podemos haber aprendido en el colegio, en la universidad, más allá, esto está transmitido de lo que no se enseña, de lo que es el lenguaje al que venimos cuando nacemos. Esto me conmueve y me convoca de la textualidad de Saer, ¿no? Esa posición subjetiva en torno al lenguaje, a la palabra, a lo que está detrás de eso, ¿no? Yo les quiero leer un fragmento, si me permiten, de la narración objeto, que es, se confronta con porque estábamos hablando también de grotesco, y me parece interesante leerles algo que está en uno de sus artículos de la narración objeto, y se llama Lo irremediable, y él dialoga, discute con ese concepto de lo irremediable acuñado en algún momento por Ionesco. ¿Van bien? ¿Vamos bien? ¿Sí?
En el Cahiers de Lerne dice, dedicado a Beckett, Ionesco define la metafísica oponiéndola a la política. El mérito de la obra de Beckett consistiría en la dimensión metafísica, en que se sitúa por oposición a otras obras que, banales, se erigen en una dimensión política. La condición del hombre, según Ionesco, es irremediable. El aspecto social del hombre es secundario y de poco peso en relación a su esencia metafísica. Yo he visto ese bardo de lo irremediable manducar con entusiasmo. Yo hacía lo mismo en otra mesa, en Le Dôme, el otro día. El nihilismo antropológico no corta el apetito. La posición que asume Ionesco es un dato antropológico, no una antropología. Confunde al hombre con mayúscula con su propia posición teórica. Además, es normativa y a priorística. Dice qué actitud deben asumir los otros. Pretende saber de antemano que nunca cambiará nada. A la situación histórica que con su injusticia y su opresión impide a la inmensa mayoría de los hombres el acceso a la reflexión metafísica, la llama, en las sobremesas del Dôme, lo irremediable, ¿no? Digo, fuertemente crítico y fuertemente ideológico, ¿no? Hay una dimensión del vacío, de la nada, del nunca, digamos, que, digo, ecos de Mallarmé, ¿no? Que bordea permanentemente, está bordeando el agujero, está bordeándolo, está permitiéndonos transitar los bordes, sin pretensión de llenado ninguno, sin pretensión de esta bajada de línea, ¿no? Había algo que me encantaba en unas entrevistas a Saer que él llamaba al público, tenía como una cuestión así con el público de mercado, ¿no? Y era, lo llamaba el reino de la cantidad. Y como que es muy, muy irónico, ¿no? Muy ideológico todo esto, ¿no? Esta cuestión entre literatura y mercado. Hablábamos hace un ratito de cooperación con el texto, ¿no? Y sus personajes están todo el tiempo cooperando unos con otros, en suspensiones que regulan los movimientos, ¿no? Es como una danza, yo decía antes. Se retoman de un libro a otro los personajes, los movimientos. De hecho, Recepción en Baker Street se inicia donde termina la pesquisa, ¿no? En esa tormenta donde termina la pesquisa. Y los personajes son los mismos que vienen y se van sumando y aparece un nuevo personaje que es Nula, que es el vendedor de vinos. En Saer hay cooperaciones y profundidad de lo que es la literatura, de qué es leer y de qué es escribir. Pensar la noción de público en términos de mercado, por ejemplo, como el reino de la cantidad, me parece una movida, una jugada, jugada, como su nombre lo indica. Nosotros ya hablamos de intertextualidad, de este concepto que acuña Julia Kristeva en el marco de la teoría literaria, que tiene como punto de partida el pensamiento de Mikhail Bakhtin, que define al texto como una suerte de cruce entre textos, y yo ahora digo cruce de significantes, estábamos hablando de eso, ¿no? Del signo, de los signos, de lo significante, y en los que se lee al menos otro texto, ¿no? Y yo digo otras cadenas significantes. Lo que quiero decir en este punto es que nada hay por debajo, todo está ahí, todo está en el significante, todo está en el significante. Es lo que tenemos para entrar, es lo que tenemos para entrar, esto que decía Lispector, ¿no? A la entrelínea, a lo que late allí, a lo que vive allí, sin ser nombrado.
Dice Bakhtin que todo texto se construye como un mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de otro. Inmicción de otra edad, diría Jacques Lacan. En Recepción en Baker Street hay cruces con textos, estudio en Escarlata que recién mencionaba Roberto, ¿no? De Conan Doyle, Los crímenes de la calle Morgue, de Poe, por supuesto, en un proceso dialéctico, y esto es lo que me importa, que está como despojado de pretensiones de originalidad, siendo originalísimo en algún sentido, y en algún sentido muy particular, ¿no? Esa posición saeriana, pero que está totalmente despojado de esas pretensiones. Esto, digo, es muy macedoniano, es el no-yo macedoniano. Digo, me conmueve esto, ¿no? Hoy hablábamos con Elías en un momento de la cuestión de la ignorancia, ¿no? De bancarse la ignorancia, de bancarnos la propia ignorancia, el error, y hablábamos esto de socrático, esta cuestión socrática de valorar la ignorancia, ¿no? No por una cuestión literal, sino por una cuestión de asumirnos fallidos, de asumirnos de algún modo erráticos, humanos, mortales, ¿no? Y esto me parece que Saer lo trabaja en sus textos, y lo leo y me conmueve leerlo, ¿no? Por eso me interesa convocarlos a esa observación, que no tanto en la recuperación como parodia, sino en las resonancias en torno a, por ejemplo, los lugares del poder, la competencia de las autoridades, los viajes, los procesos de identificación entre lector y narrador, entre lector y narratario, de irrupciones imprevistas, de visitas a lugares de los hechos, de funcionalidades de los medios. María Teresa Gramuglio, que es una crítica, para los que no la conocen, casi diría bastante especialista en Saer, comenta que al leer por primera vez los textos que componen el libro Lugar, una cosa que es también llamativa es que en el volumen de textos completos está invertida el orden, y los primeros textos son los del último libro, digamos, ¿no? Y dice María Teresa Gramuglio que cuando ella leyó estos textos, creyó estar frente a un rejuntado, ¿no? Esa es la palabra que ella utiliza, estar frente a un rejuntado. Pero que por respeto a la obra de Saer en su conjunto, que le parecía una obra muy respetable, decidió trabajar más esa incomodidad, su incomodidad, ¿no? Y lo consiguió corregir esa impresión. Voy a citar a Gramuglio. El libro reúne, barajados sin un orden claramente discernible ni separación en los dos conjuntos que sugiere la diversidad espacial, 21 cuentos, de los cuales 6 se sitúan en la zona, con sus personajes ya bien conocidos, y los otros 15 en diversas ciudades y países aludidos o mencionados explícitamente, pero pocas veces objeto decisiones descriptivas: Berlín, Viena, Buenos Aires, El Cairo, París, Figueras, Chernobyl, Rumania, etc. La paradoja de llamar lugar a esta desterritorialización de un universo narrativo tan anclado en la zona, construida a lo largo de la totalidad de los textos, estaría indicando nuevamente otro de los puntos de giro que introducen los libros de cuentos en su narrativa. En Recepción en Baker Street, que empieza, como les dije, con la tormenta con la cual terminó La pesquisa, que es la novela policial de Saer, sobre la ciudad de Santa Fe, va a ser su aparición nula, un personaje nuevo que va a ocupar un lugar importante, protagónico, en la formulación de una historia de familia con guiños autobiográficos
que Saer va a desarrollar en la novela La Grande. Un deseo empírico de Saer, era, sí, sujeto empírico o personaje autoral, como quieran, era escribir una novela en verso. En Recepción en Baker Street, Carlos Tomatis asume el proyecto de Saer de escribir en verso una nueva novela policial, ¿no? Y articula la narración en un juego de temporalidades superpuestas que se mueven entre el recuerdo de lo ya enunciado anteriormente en otros textos y el proyecto futuro, las conjeturas y el aquí y ahora de la enunciación. Sujeto del decir, sujeto de lo dicho, voces, polifonía en danza entre lo ya enunciado y la enunciación. Voy a terminar porque ya estamos casi sobre la hora, pero quiero leerles algo que dice Saer con respecto a Recepción en Baker Street. Cito a Saer: ese relato, en realidad, lo escribí porque, bueno, es un poco un divertimento en cierto sentido. El divertimento consiste en lo siguiente. Naturalmente es un prolongamiento de la pesquisa. Los personajes salen de la escena de la pesquisa y se encuentran con los otros, y ahí todavía siguen discutiendo cosas de la pesquisa. Ponen objeciones, como hizo el asesino para entrar, cómo sacó la llave, bueno, el que puede abrir una botella de champán y volver a cerrarla sin que nadie se dé cuenta, puede entrar a un departamento, pero ahí lo principal del relato es menos la intriga policial. Yo tenía 2 o 3 objetivos. Uno era eso de prolongar la pesquisa. Otro, la aparición del nuevo personaje, o uno de los personajes de mi nueva novela. Pero el tercero, quizás el más importante, es el tipo de relato, digamos. Hacer un relato no probable, sino que todavía no está escrito. La forma de contar un relato en un tiempo de verbo. Un relato que todavía no ha ocurrido y que no se sabe si va a ocurrir. Hay un tiempo de verbo, pero en este momento se me escapa la palabra para ese tipo de verbo. Ese era el objetivo. Bueno, digo, sigue lo que dice Saer en relación a Recepción en Baker Street, y menciona La muerte y la brújula, y menciona toda esta separación que en algún momento él, este parricidio, como él lo llama, que tiene que hacer él y Piglia, ¿no? Con respecto a Borges, a su padre Borges, que al principio era modelo y después había que separarse y matar al padre. Pero, digo, esta cosa que se olvidaba, cómo se llamaba la cuestión, ¿no? Digo, muy borgiano en estas boutades, donde pone a funcionar también un guiño de errático, ¿no? Como que trabaja con la palabra, es un narrador impresionante, y está dudando y todo el tiempo, ¿no? En la entrevista está con esta boutade de, no me acuerdo cómo es, todo el cuento está escrito en el modo condicional y está escrito con esta cuestión potencial, con la posibilidad, con la condición de posibilidad de que ese texto va a ser escrito, y si es escrito, va a aparecer de tal manera, ¿no? Podríamos ir directamente al texto, y bueno, nada, y si lo tienen a mano, podríamos hacer un rastreo. Estamos sobre la hora y tenemos que entrar en otro Zoom. Yo lo que voy a mandarles quizás es en el texto algunas marcas o algunas cuestiones que tienen que ver con lectura de esos guiños, ¿no? Pero para que cuando ustedes vayan a abordar el texto, quizás observen alguna cuestión allí en el recorrido. Pero bueno, básicamente esto es lo que me interesa mencionar: la cuestión ideológica, la cuestión política, hasta en el vehículo de lo religioso,
recuperando literatura desde la Biblia para acá, lo podemos rastrear en Recepción en Baker Street. Me parece que es un texto que se van a divertir, los que no lo leyeron, se van a emocionar y se van a interesar, y esto es lo que tiene Saer, que te convoca desde muy diferentes emociones, ¿no? Emociones y pensamiento, así que, bueno, esto. Bien, ¿cómo estamos? Estamos bien, estamos empezando una relación que es bárbaro porque es el comienzo, siempre el comienzo es bárbaro porque es el momento en que uno se hace promesas, por ejemplo, nos vamos a volver a ver, tenemos muchas cosas que decir, ¿no? Eso es extraordinario, ¿no es cierto? Digamos, porque siempre el comienzo supone que hubo algo que terminó, pero uno está tan embalado con lo que viene que hace promesas extraordinarias. Yo soy de prometer y también soy de cumplir, con fracaso. Como Se nos volvió, mira, y ahora tenemos dos Nieves. Tenemos la mujer. Eso, Nieves, Tuvimos macedoniana. Nieves se duplicó. tal Bueno, cual. muchachos, No. me encantaría que nos volviéramos a ver. Yo siempre agradezco la escucha. Me encantó porque me llevaron a leer de nuevo un montón de cosas. Siempre tengo como la sensación de poco, que yo quiero más, pero bueno. Gracias a todos. Espera un Gracias, poquito. Silvana. Quiero que nos regalemos una palabra como en la primera clase. Empezá vos. Les voy a regalar la mía, Dale. que es gratitud, por supuesto. Dale. Yo entonces voy a regalar la mía, que es por venir. La mía es divergencias, Muy bien. en plural. Propio de los portugueses. ¿Quién más? A mí es apertura, que creo que es la misma que usé al principio. Qué bueno. Qué linda. Voy a utilizar convergencia. Como un rayo láser. Oye, Como un rayo láser, no sé si. muy bueno, muy bueno. Bueno, yo diría encuentro, ¿no? Bueno, Muy bueno. Gracias. a vos. ¿Falto yo? Sí. Falta Nieves y Daniela. Ah, voy a utilizar continuo. Esta acepción que me gusta, ese cruce que hace con todo, ¿no? Que hace con encuentro, con convergencia, como con cada una, con gratitud. Muy buena. ¿Dani? Y gratitud y nutrición, no sé. Gracias por nutrirme, por abrirme la biblioteca a otros. Lo tengo, no, estoy obligado a decir, discúlpeme, estoy obligado, porque las escenas de Daniela eran escenas maternas. Claro que Eso hace más una madre más que nutrirnos. Y yo voy a volver a darle esa sugerencia a Daniela, que es la siguiente. Hay que tener serenidad con los hijos, porque en torno de los 37, 38 años empiezan a dar signos de autonomía. Mientras tanto, hay que mantener cierta... es mi experiencia, ¿no? Bueno, muchachos, abrazos para todos. Gracias, Silvana. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, Re lindo nos mismo vemos. tienen, Escucha Nos esto. vemos. Todo el seminario me dijo Silvana. No hay derecho. no, Todo a el veces te seminario dijo, me dijo, a veces te dijo no. Roxana. No, Solo le a dije. veces. No. ¿Qué le dije recién? Silvana, No, y está grabado además. Silvana. Voy a ver el próximo Esto- domingo a Silvana y voy a arreglar esto con ella. El maestro Freud dice que es más fácil cometer un crimen que borrar sus huellas.
No aclares que oscurece. No, pero yo no aclaro nada, yo quiero sin luchar. Escuchame. Ahora, lo que Bueno, tiene chao, bueno, chao. lo que Gracias tiene a bueno que no me mandó todos. al frente. Ah, Chao, gracias. muchachos. Re lindo grupo tienen, re lindo. Chao. Nos vemos. Gracias, Roxana. Chao, chao. Muchas gracias.